Hola mis niños, hoy viajaremos de nuevo. Nos vamos a ir para la capital de Irak, Bagdad. Ok, allí vivían dos hombres. Todos dos tienen el mismo nombre. ¿Mm? Y es el nombre del personaje principal de esta historia. Se llaman Sinbad. Hoy les voy a contar la historia de Sinbad el Marino, que es otra de las historias que hacen parte de las Mil y Una Noches. Estos dos hombres, que se llamaban Sinbad, tenían grandes diferencias. Había un Sinbad que era viejo, ya tenía mucha edad, era rico, rico, rico y vivía en un castillo enorme. Sinbad, el que era muy, muy joven, era muy pobre y le tocaba trabajar supremamente difícil. Él trabajaba siendo como un cotero de nuestra vida de ahora. eh, Trabajaba en trabajos pesados. Si viviera en el 2020, entonces serían los trabajos más duros de construcción, o sería un cotero, un cargador de bultos o mercancías en sus hombros. Cierto día, el destino hace que estos dos hombres con el mismo nombre se encuentren y el joven se queja porque él no tiene nada, porque no tiene riquezas y ve la forma en que vive el otro. El otro le dice que si quiere saber cómo hacer para vivir como él o bueno, que si quiere saber él cómo hizo para terminar viviendo así de bien. El joven se sienta a escuchar la historia y le dice que inicialmente su padre era súper rico, o sea, el Sinbad viejo, que se llama Sinbad el Marino, empieza a contar la historia, le dice que su padre, que era rico, 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 millonario, le dejó una herencia gigante, pero que él, como era tan joven, la despilfarró. Se fue de rumba, tomó traguito, pasó bueno, pasó para allá, para acá, y cuando uno pensó no tenía prácticamente nada. Con lo poco que tenía, lo poquitico, poquitico que tenía, entonces lo recogió todo, compró una mercancía y decidió hacer un viaje que sería su primer viaje de los 7 grandes viajes que hizo con los que consiguió su fortuna. En este primer viaje, ¿cierto? Pues le cuenta lo de su papá, cómo muere y todo, ¿cierto? Y que ellos vivían en Basora, de donde parte la primera vez. Eh, Dice que se fueron en un barco, llegaron a una isla que ellos consideraban relativamente pequeña, se montaron a la isla, y estaban comiendo y todo cuando sintieron que la isla se movía y cuando se dieron cuenta no era una isla, se habían subido en una ballena. Estaban encima de una ballena. Algunos alcanzaron a saltar al agua, otros, bueno, a irse hasta el barco y todo, pero él no alcanzó ni a saltar al bote ni nada porque la ballena se hundió. Entonces, cuando la ballena se hundió, pues obviamente él naufragó y se prendió de lo primero que pudo. Eh, Al naufragar, pues prendido de una gran viga, se fue por la corriente, flotó, flotó, flotó a la deriva toda esa noche y al amanecer llegó a una pequeña isla. En esa isla durmió 2 noches en un árbol, muerto del miedo. Y al tercer día, él escuchaba que por las noches siempre sonaba una música muy extraña, pero nunca veía a nadie. Y al tercer día tuvo como el beneficio de encontrarse con un montón de hombres montados a caballo, y ellos le contaron que esa isla pertenecía a un genio que se llamaba Deyal y que él todas las noches llevaba instrumentos musicales y eso era lo que él había escuchado, pero que ellos no trabajaban para él, trabajaban para un sultán que se llamaba Miraj. El sultán había hecho un convenio con el genio y entonces el genio le permitía que él amaestrara sus caballos allá y eso era lo que ellos estaban haciendo. Entonces, pues Simbad le solicitó a ellos que lo llevaran con su sultán y todo. Él le empezó a contar toda la historia de la ballena y todo. El sultán pues le pareció muy chévere. Además, él le contó acerca de las costumbres de donde él vivía, que eran diferentes y todo. Y el sultán pues lo aprecia mucho. Se convirtió como en su contador de historias y se hicieron muy amigos. Un día estando allá, vio que estaban embarcando, ¿cierto? En una gran nave, en un barco gigante, unos bultos, unas cosas, y se dio cuenta que esa mercancía que llevaban ahí era de él, de la mercancía que llevaban cuando se subió en la ballena y que obviamente se le perdió. Él se le contó al sultán Miraj que esa mercancía era suya, hablaron con el capitán y obviamente eh,
pues el capitán le devolvió los bultos porque lo consideraban su amigo y de toda esa mercancía y todo, él le dio algo al sultán Miraj en agradecimiento porque le había dado comida, hospedaje, todo ese tiempo allí y el sultán le dijo que no, que el agradecido era él porque lo había acompañado todo este tiempo y le dio pues como un rico donativo en compensación a que había sido su contador de historias durante todo este tiempo. Con eso él compró más mercancías y se fue para Basora, de donde había salido inicialmente, y al llegar pues al puerto, pues obviamente vendió todo eso y lo que él vendió le dieron muchísimos dinares, que era la moneda de allá, y pues ahí consiguió como su primer gran cantidad de dinero con lo que empezó a vivir muy bien. Pero como no estaba acostumbrado a ser un hombre de hogar, de casa, allí quietecito, juiciosito, entonces después de un tiempo de vivir cómodamente se aburrió y decidió hacer su segundo viaje. Cuando hace el segundo viaje, que también lo hace en barco, todo se llama el Sinbad del Marino porque todo es por barco, todo es en mar. Dice que llegaron a una isla solitaria y pues comieron, bebieron, él comió mucho y se quedó dormido. Cuando se despertó, que los amigos se habían ido y lo habían dejado abandonado en esa isla, ¿cierto? Entonces trató de caminar y todo, vio como una cosa grande que resplandecía, fue a mirar, no entendía bien la forma porque se sentía era como una cosa grande, blanca, muy resplandeciente, cuando cayó en cuenta y entonces era un huevo gigante. Era un huevo de unas aves gigantes que se llaman roc. Recordó pues que había, él creía que era un mito, pero realmente era una leyenda de unas aves gigantescas que se llaman roc y muchos marineros tiraban trozos gigantes de carne allá para que las aves los cogieran y las sacaran, ¿cierto? Porque de pronto en la cogida en esa tierra habían grandes diamantes y cosas por ahí y de pronto se enredaban y entonces les caían en los barcos. Entonces él dijo, no, aquí fue. Así es que voy a salir de acá. Se quitó su turbante, lo amarró a un pedazo de carne grande, esperó que una ave de esas viniera, ¡pum! Cuando cogió el pedazo de carne, él estaba amarrado al pedazo de carne y el ave pues se lo llevó hasta el nido, luego en el nido al nido llegaron unos hombres que siempre buscaban en los nidos por si los pedazos de, perdón, los diamantes se quedaban enredados en los pedazos de carne y todo que llevaban a los nidos y bueno, encontraron fue un hombre, a Sinbad el marino. Él les contó toda la historia de cómo llegaron ahí, entonces ellos pues se quedaron aterrados, ¿cierto? Lo llevaron hacia la tierra donde ellos vivían. Él se había percatado de echar en una bolsita que llevaba muchos diamantes y todo, pues en una bolsa, eso era demasiado dinero. Eh, y se fueron en un barco hasta un lugar que se llama Roja. Ellos pues allá vendieron algunos de los diamantes, compraron, o él específicamente compró mercancías, regresó a Basora nuevamente, luego fue hasta Bagdad y que era su ciudad natal, y ahí vivió en abundancia pues durante mucho tiempo. Nuevamente, después de estar un tiempo tranquilo, calmado, en paz, se aburrió de estar en la casa porque él no era un hombre de casa y emprende su tercer viaje. En el tercer viaje, él había comprado unas mercancías que habían llegado de Egipto. Y bueno, se va de nuevo desde el puerto de Basora con todas estas mercancías. Hay una tempestad impresionante y tienen que arribar a una isla que no querían arribar. El capitán estaba rehusándose, pero les tocó por la tempestad. En esa isla habían un montón de enanos peludos. Bueno, un poquito más pequeños que yo, medían solo 60 centímetros. ¡Ja! Les gané. Llegaron donde ellos y pues, pero una cantidad alarmante, los cogieron como si ellos fueran un rebaño y se los llevaron como para un gran castillo. El susto de ellos no fueron los enanos, fue el man que llegó después. Llegó un cíclope negro.
gigantesco que dice que tenía unas uñas afiladas, dientes afilados horrible, y entonces inicialmente lo cogió a él, ay, pero él era fracuchento en esa época, pues ahí todo languirucho, y nada, pues entonces cogió al capitán, que era un regordete, y chucuto, se lo comió. Ellos estaban súper asustados, el gigante se acostó a dormir, pues este cíclope que era gigantesco se acostó a dormir, pum, pum, pum. Ellos al otro día intentaron pues calladitos cuando el gigante se durmió, se despertó y se fue. Ellos se levantaron a tratar de hacer barcos, pero pues no alcanzaron, volvió y les llegó la noche, se tuvieron que devolver a donde estaban y este cíclope gigante se comió otro amigo. Pues ellos ya del susto al ver esto, entonces 9 de ellos cuando el cíclope gigante volvió y se durmió, salieron calladitos, se montaron en un barco y bueno, se montaron en varios barcos y empezaron la huida. El cíclope los pilló y fue por otros cíclopes gigantes que cogieron rocas enormes, se metieron hasta el mar, hasta la cintura, los persiguieron y empezaron a tirar rocas gigantescas con las que golpearon los barcos. La mayoría de los barcos se hundió, solo un barco se salvó, donde iba Simbad el marino. Entonces ellos huyeron como pudieron, igual, se fueron rápidamente, listo, y llegaron luego a una isla. Llegaron a otra isla, ni siquiera al destino donde querían ir, nada, ni se pudieron devolver para la casa. Ellos prácticamente huyeron casi que en una balsa pequeñita y que quedó destruida finalmente por toda la marea y por todo. Llegaron a una isla cuando fácate, una serpiente gigante, o sea, como si fuera poco ya todo lo que le ha pasado. Y la serpiente gigante se comió uno de sus amigos. Entonces él ahí mismo se subió a un árbol y otro de los amigos se subió detrás de él. Pero la serpiente subió por el árbol y se le comió el amigo y se fue. Entonces él, más asustado que un berraco, esperó que la serpiente se fuera, bajó, cogió zarzas, pues como árboles con muchas espinas y cosas así, las puso alrededor del árbol y se subió allá a orar, pues para que esa cosa no se lo comiera. La cosa volvió al otro día, esa serpiente grandísima volvió al otro día, no se lo pudo comer porque no era capaz de llegar hasta el árbol. Y él, bueno, rogando, cuando vislumbra que al fondo ve que venía, pues ya él empezó a sentir fiebre, todo, dijo, no, yo me voy a tirar al mar y que me muera, pero que al menos me muera en lo mío, en las aguas, pero no aquí comido por una serpiente. Cuando ve esto, ve llegar un barco, se quita otra vez su turbante, que era, cierto, como con blanco, hizo una banderita de paz para que lo salvaran. Los del barco allá, ellos, pues la gente del barco lo vio, lo ayudaron, lo subieron a bordo, les contó absolutamente todo lo que había pasado. El capitán fue súper amable con él. Y obviamente él pues había logrado coger como de las tierras escarpadas de todas esas montañas, era como si fueran piedras preciosas, era un material muy valioso. Entonces él, de lo que había logrado rescatar, lo llevó, lo vendió, reunió otra gran fortuna y retornó a Bagdad. En Bagdad estuvo muchísimo tiempo descansando y como siempre se aburrió. Cuando se aburrió, inicia su cuarto viaje. En el cuarto viaje, a la isla que llega, se encuentra con caníbales, hombres que comen carne humana. Pero él se había enfermado en el viaje, en el barco, y entonces estaba tan enfermo, que no se lo quisieron comer. Y se comieron los otros amigos. A él lo dejaron ahí, como dejaron un viejito cuidándolo, que para que se aliviara y para que lo engordara y todo. Pero entonces él se le voló al viejito. Cuando él se voló, se llegó hasta otro lugar donde encontró muchísimas personas blancas que cogían pimienta. Eso era lo que estaban haciendo, como recogiendo pimienta. Y pues entonces hablaban en lengua árabe. Estas personas le preguntaron que dónde venía, él les contó toda la historia del naufragio, todo lo que le pasó, cómo se le escapaba a los caníbales. Y ellos lo trataron muy bien y lo llevaron hasta donde su rey, que fue supremamente amable con él, pero él vio que cuando estaban allá
todos que andaban a caballo andaban a pelo, como dice mi papá, que toda la vida ha trabajado con caballos. O sea, no tenían riendas, no tenían cabrestos, no tenían sillas, no tenían nada. Entonces él, que sí conocía todo eso, con los materiales que había, vio y hizo una silla, un cabresto, rienda, todo absolutamente para el rey. Entonces todos los hombres nobles y los ministros del estado también querían, le pidieron que se los hiciera y obviamente ellos le pagaron muy bien y se volvió más rico todavía de lo que era. Y por último, el rey pues le dijo, no, 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 pues estamos súper felices contigo acá. Es más, queremos que te cases con una mujer de acá. Listo, y él pues como en agradecimiento y todo, y también le daba miedo decir que no, entonces se casó con esa persona. Luego, a los pocos días, una mujer de allá se murió y fue a darle como el pésame a la persona y el tipo estaba inconsolable. Le dijo, venga hermano, pero pues sí, se murió, pero usted, ¿por qué está así? Dice, ¿cómo así? Usted no sabe lo que pasa acá. Que pues que acá cuando la mujer se muere, al esposo lo entierran vivo con ella. ¿Qué? Huepucha. Entonces, listo, vio como enterraron vivo con la esposa al tipo, pero los enterraban casi que como los egipcios, en unas grutas enormes, les empacaban comida para el más allá, toda la cosa. A los pocos días, la esposa de él, con la que se había casado Simba del Marino, se enfermó y colgó los guayos, se murió. Chao. Entonces él estaba súper asustado, imploró que no lo enterraran con ella, pero nada, lo enterraron con ella, lo metieron allá. Pues los primeros días vivió del pan y la comida que le habían metido. Allí le habían metido vino, agua, algunas cosas y todo. Y estaba muy asustado porque escuchaba unos sonidos muy extraños y decidió seguir los sonidos. Y los sonidos lo llevaron como a una cueva y ¡pum! Salió al mar, vio la playa, estaba feliz. Da la casualidad de que cuando salió se dio cuenta que lo que había escuchado era un monstruo marino que estaba enseñado a meterse por unos túneles hacia esa gruta donde se comía los cadáveres que había. Entonces él regresó, cogió todas las joyas con que los enterraron, todos los diamantes, los rubíes, las piedras preciosas, las monedas de oro, y volvió y salió a esperar que algún barco lo cogiera. Pues hizo una señal, lo subieron a bordo y le tocó decir que era un náufrago, porque donde dijera que si había escapado de allá, pues lo iban a devolver para allá. Se quedó calladito, le creyeron que era simplemente un náufrago. Ellos anduvieron por varias islas, se quedó calladito, él tenía ahí su guardado de todo lo que había cogido. Llegaron a un puerto de Quelá, y en ese puerto de Quelá fue tan de buenas que halló otro barco que se volvía para Basora. Entonces él le dio alguna de las joyas que había cogido al capitán del barco que iba para Basora y lo llevó hasta allá y luego llegó a Bagdad. Listo. Nuevamente se quedó mucho tiempo en su casa descansando todo de las riquezas que había tomado y emprendió su quinto viaje cuando se aburrió de estar en casa. Obviamente hubo una súper tormenta así, o sea, nunca ningún viaje de él fue así bonito, ay, los pajaritos cantan, las nubes levantan, no, nada de eso. O sea, el man salado, pero horrible. Le había hecho un pollito encima. Este man, mejor dicho, terrible, pero todo lo que empezaba mal terminaba bien para él siempre. No fue la excepción este quinto viaje, una tormenta tenaz, tenaz, tenaz. Desembarcaron en una isla desierta, ellos buscaron agua, comida fresca, y se encontraron de nuevo un huevo de pájaro rock gigantesco. Como él ya los conocía, ya sabía, les dijo, venga, no, 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 dejen ese huevo quieto, no sé qué. Los amigos que tenían muchísima hambre rompieron el huevo, cogieron el polluelo que estaba allá dentro, se lo asaron y se lo comieron porque era gigante, era pues como comerse un pavo de Acción de Gracias, no sé, súper gigante, o sea, enorme, enorme, enorme. Listo. Cuando ellos se comieron esto, pues llegó la mamá, ave rock de ese coso, ellos huyeron hasta el barco, pero de todos modos esa ave gigante cogió una roca y
chao barco, y obviamente la embarcación se hundió. Todos se hundieron, naufragaron, él nuevamente se prendió y naviga, se fue por la corriente y la marea y llegó a una isla donde había un anciano. Entonces él alcanzó a comer frutas y todo antes de encontrarse con el anciano le pidió el favor por señas, no hablaba, pero le entendió que él también quería ir a cogerse frutas y agua, pero el anciano se le montó en los hombros y no se le bajaba y no se le bajaba para nada y no se quería bajar por nada lo que hiciera, tanto que el cansancio se desmayó y cuando se despertó el anciano seguía allí montado. Bueno, entonces él ya sabía que el tipo no se le iba a bajar de los hombros y cogió una calabaza gigante, la extrajo todo y él hacía un vino de calabaza súper mega delicioso. Entonces se puso pues a tomar el vino, toda la cosa, riquísimo, y el anciano le pidió vino. Entonces él le dio, y el anciano tomó vinito, y se pegó la borrachera, pero la borrachera del canchila así se le cayó de los hombros. Entonces él aprovechó esto, ¿cierto? Pues y salió corriendo, por fin se le había bajado señor de ahí de los hombros. Cuando llegó allá, vio un barco y ese barco le dijo que los del barco le dijeron, ¿qué? ¿Usted cómo hizo para oír? Es la primera persona que ha oído de las manos de ese hombre, se llama el Viejo del Mar, y ellos lo llevaron hasta otra isla donde iban a coger cocos, pero esos cocos no eran fáciles de coger porque esos cocos siempre eran vigilados por una parrandada de micos que les tiraban cocos y piedras, bueno, y eso a regañadientes allá tirándose cocazos, ¿cierto? Y bueno, recogieron muchísimos cocos, fueron, los vendieron, eso le dio mucho dinero, ¿cierto? Y juntó lo que más pudo y se devolvió de nuevo a su tierra natal. Nuevamente descansó un poco, ¿cierto? Estuvo unos meses tranquilo y le picó otra vez por salir, se fue a su sexto viaje. Cuando iban navegando, el piloto del barco perdió el rumbo, no sabía cómo hacer para conducir esto y llegaron a una isla, el capitán del barco, que era el único que la conocía, dijo, acá no hay nada que hacer, por favor cada uno cabe su propia tumba, acá vamos a morir. A la playa que ellos habían llegado había una montaña imposible de escalar, además de muy escarpada, pues era paradísima e imposible, ellos no tenían con qué hacerlo. Y todos empezaron a morir de hambre porque no tenían nada. Lo único que había es que abajo había como una cueva y la cueva estaba atravesada por un río, pero era muy oscura, muy miedosa y nadie se atrevía a meterse allá. Y él dijo, pues si me voy a morir acá, me muero allá. Listo, cogió, hizo como una balsa, se montó allí y se metió por entre esa cueva, pues navegando por ese pequeño río que había, ya había perdido todas las esperanzas, entonces él decidido a meterse por ahí, ¿cierto? Pero da la casualidad que todas las paredes de esa cueva estaban forradas como con unos trozos de cristal de roca. Entonces él iba metiendo todos estos trozos de cristal de roca ahí. Y porque la mayor parte de esa montaña estaba formada, era de eso. Bueno, se fue a como la corriente lo llevara, porque no llevaba remo ni nada. Llegó un punto en que desapareció todo vestigio de luz, no veía ni pío. O sea, si se ponía la mano aquí de cerquita, no la veía, no veía nada. Durante muchos días, pues se deslizó en la oscuridad y por último se quedó dormido. Cuando despertó, se encontró, él dice que en un país encantador. O sea, que una cosa muy bonita. Ese país realmente era una ciudad, se llamaba la ciudad de Senderib, y vio que habían unos hombres mirándolo dormir. Todos lo condujeron hasta donde su rey y él le narró toda la historia al rey de cómo llegó hasta allá, bueno, todo, y el rey le pareció tan increíble que hizo escribir esa historia con tinta de oro. Entonces él le obsequió a ese rey algunos trozos que había cogido pues de la montaña, que eran muy valiosos, del cristal de roca, y le rogó pues que lo dejara regresar a su país. El rey le dijo que con mucho gusto, pero entonces le dijo que le hiciera un favor. Le dijo, pero hágame un favor, es que yo soy amigo del rey de donde usted va a ir.
del príncipe, perdón, dijo, llévemele un recado, pues unas cosas, y él dijo que listo. Em, entonces, él dijo que sí, le tenía que llevar las cosas a Haruna Rashid. Y dijo, listo, yo voy hasta donde él y se las llevo, con tal de que usted me deje ir. Eran un rubí convertido en una copa y cubierto de perlas. Una piel de serpiente que parecía de oro puro y que donde se la pusiera curaba todas las enfermedades. Es como una especie de vellocino de oro, diría yo, más o menos. Además de eso, madera de aloe, alcanfor y una esclava divina, o sea, mamacita, la más mamacita. Él regresó a su país, le entregó todos estos regalos al califa y en compensación a que le llevó todo esto, pues le dieron una compensación, le dieron una recompensa y entonces allí le dieron mucho dinero, más todo lo que él ya llevaba ahí de lo que había escarbado y quedó más rico todavía, ¿cierto? Listo. Descansó y él no pensaba volver a salir más. Ya tenía mucha edad, se sentía cansado, agotado y le llegó un llamado del califa, de Haruna Rashid, ¿cierto? Al que él le había llevado absolutamente todas estas cosas y dijo que por favor le llevara de la misma manera que le había traído cosas a él, que le llevara unas cosas al rey de Senderit. Y él le dijo, venga, pero es que yo estoy muy viejo ya, yo ya no estoy para estos viajes, para estas cosas, por favor. Él dijo, no, 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 me lo tienes que hacer. Bueno, no le pudo decir que no, entonces le tocaba devolverse para donde había estado la última vez. Llegó, le solicitó al rey, pues verlo, entregó todas las cosas sin ningún problema hasta ahora, ni tormentas, ni serpientes, ni nada de nada, ni gigantes. Listo, él dijo, uy, no, todo va bien. Listo, entregó todas las cosas. Pues entonces él se sintió muy agradecido porque el califa le había mandado todo eso y le mandó pues como agradecimiento, todo eso. Y le dio a él como un pago por el servicio que estaba haciendo. Se despidió, lo mandaron en un barco con comida, con su dinerito que le han pagado, todo se fue y lo atracaron piratas. O sea, así o más salado. Lo atracaron piratas y esos piratas se lo vendieron a unos tipos que lo trataron como si él fuera un esclavo. Allá donde lo tenían como esclavo, lo obligaban a coger elefantes para matarlos, para quitarles los dientes de marfil. Ellos tenían que herir los elefantes y avisar. Luego lo metían el elefantico como en unos huecos muy enormes hasta que se morían, le quitaban los cositos y ya, listo. Así él empezó a matar muchos elefantes, no estaba muy a gusto con esto. Luego un día, él siempre se subía a un árbol a tirar pues con una flecha. Un día un elefante le pegó en el árbol donde él estaba, él cayó, digamos que encima del elefante, el elefante salió con él ahí al lomo como si fuera un caballo, y lo llevó a un lugar que él se quedó aterrado porque era como un cementerio de elefantes. En ese cementerio de elefantes pues no solamente habían cuerpos de elefantes, sino que había una cantidad de huesitos de marfil, pues de dientes de elefante, pero una cantidad, o sea, que ya no tenían que volver a matar ni un solo elefante nunca en la vida después de coger eso. Él ahí mismo se fue para donde el rey, le contó todo lo que había visto, todo, entonces el rey pues lo premió, le dijo que pues con eso era el trabajo de toda una vida de todos. Listo, entonces allí pues le dieron muchísimo dinero por haber encontrado eso, lo dejaron regresar, o sea, ya lo desesclavizaron, le dieron su libertad, ¿cierto? Era un hombre liberto a partir de ese momento, entonces, y lo embarcaron con mucho marfil, le dieron mucho marfil, le dieron una barca, todo. Mejor dicho, eso valía más que muchísimo más que todo el dinero que le habían quitado los piratas. Eh, Inició un viaje por tierra con mercaderes hasta Bagdad. Fue a ver al califa, le contó
todo lo que le había pasado por ir a llevarle el encarguito, toda esa cosa. Y él se quedó también aterrado, entonces dijo, no, venga, esta historia hay que escribirla. Y entonces la hizo escribir con letras de tinta de oro para ponerla en su palacio. Él le dice que ese fue su último viaje, que de ahí sí ya no hizo más viajes. Y le dijo que lastimosamente durante toda su vida él no había conseguido esposa ni compañía y que necesitaba un compañero, que si él quería se quedara, pues viniera todos los días, lo escuchara, charlaran, se contaran historias, comiera, lo acompañara, y por ser su acompañante, él iba a poder disfrutar de ese castillo tan hermoso, toda esa cosa, y así Simbad el cargador y Simbad el marino se convirtieron casi que en padre e hijo, la familia que ninguno de los dos tenía, y colorín colorado, este cuento se ha acabado con un final muy feliz, sin más tormentas, ni serpientes, ni gigantes. Espero que les haya gustado. Un abrazo, chao.